Hola, soy médico especializado en la salud del adulto mayor y hoy quiero hablarle de algo que veo con demasiada frecuencia en consulta. Muchas personas creen que el Alzheimer aparece de repente, como un accidente inevitable de la edad, pero la realidad es otra. En la mayoría de los casos, el cerebro se va deteriorando lentamente durante años a causa de hábitos diarios que parecen inofensivos, especialmente lo que ponemos en el plato. Lo más preocupante es que varios de los alimentos que más dañan el cerebro no son raros ni extremos, son productos comunes, presentes en desayunos, comidas y cenas de millones de personas mayores. Se consumen con confianza, incluso con la idea de que son normales o seguros. El cerebro envejecido es mucho más sensible que antes, lo que a los 40 años apenas dejaba huella. Después de los 60 puede acelerar procesos silenciosos de inflamación, pérdida de conexiones neuronales y deterioro de la memoria. Hoy voy a mostrarle 10 alimentos concretos que, cuando se consumen de forma habitual, dañan el cerebro y pueden acelerar el camino hacia el Alzheimer, no para asustarle, sino para que pueda reconocerlos y tomar decisiones más conscientes a partir de hoy. Antes de continuar, déjeme preguntarle algo. ¿Desde qué ciudad está viendo este video y qué hora es ahora mismo donde usted se encuentra? Escríbalo en los comentarios. Me gusta saber quién está al otro lado. Ahora sí, vamos directamente al primero. El primer alimento peligroso que debemos mencionar es el azúcar refinado. No hablamos solo del azúcar que se añade al café, sino del que está oculto en galletas, pasteles, bebidas azucaradas, cereales industriales y muchos productos ligeros que se consumen a diario. Desde el punto de vista médico, el problema principal del azúcar no es solo el aumento de la glucosa en sangre, el verdadero daño ocurre en el cerebro. El exceso de azúcar provoca picos repetidos de insulina y con el tiempo el cerebro empieza a responder peor a esta hormona. Esto se conoce como resistencia a la insulina cerebral, un mecanismo claramente asociado al deterioro cognitivo y al Alzheimer. Además, el azúcar favorece la inflamación crónica de bajo grado. En un cerebro envejecido, esta inflamación afecta directamente a las conexiones entre neuronas, haciendo que la memoria y la capacidad de concentración se deterioren de forma progresiva. Lo más preocupante es que muchas personas mayores consumen azúcar sin darse cuenta. Pan dulce por la mañana, un yogur azucarado, una galleta por la tarde, no parece mucho, pero el efecto es acumulativo. ¿Qué puede hacer en la práctica? No es necesario eliminar todo de un día para otro. El primer paso es reducir las fuentes evidentes, refrescos, bollería, postres industriales. Priorice alimentos naturales. Si necesita algo dulce, opte por fruta entera y en cantidades moderadas. Lea etiquetas y desconfíe de productos saludables con azúcar añadido. Reducir el azúcar no rejuvenece el cerebro, pero sí evita que se deteriore más rápido. Y eso, a partir de los 60 años, marca una gran diferencia. El segundo alimento peligroso para el cerebro no siempre se percibe como tal, porque forma parte del día a día de muchas personas mayores. El pan blanco y las harinas refinadas, pan del desayuno, tostadas, galletas saladas, pasta blanca o arroz muy refinado. Son fáciles de masticar y caen bien, por eso se consumen con confianza. Desde el punto de vista médico, el problema es la velocidad con la que estos alimentos se transforman en glucosa. Provocan subidas rápidas de azúcar en sangre y poco después caídas igual de bruscas. Este vaivén constante obliga al cerebro a adaptarse una y otra vez a cambios energéticos repentinos. Con los años, el cerebro pierde flexibilidad metabólica. Cuando recibe energía de forma inestable, aparece fatiga mental, dificultad para concentrarse y una sensación de mente lenta. Además, estos picos repetidos favorecen procesos inflamatorios que, mantenidos en el tiempo, aceleran el deterioro cognitivo. Muchas personas mayores comen pan blanco varias veces al día sin notarlo como un exceso. El problema no es una tostada ocasional, sino la repetición diaria durante años. No es necesario eliminar el pan, sino elegir mejor. Priorice pan integral real, con grano entero, o reduzca la cantidad total. Combine siempre estos alimentos con proteína o grasa saludable para frenar la absorción del azúcar. Evite que el pan blanco sea la base de cada comida. Cambiar este hábito no da un efecto inmediato, pero reduce el estrés diario del cerebro y ayuda a mantener una energía mental más estable con el paso del tiempo. El tercer grupo de alimentos peligrosos para el cerebro no siempre se reconoce como tal, porque se usa a diario para cocinar. Los aceites vegetales refinados, como el aceite de soja, maíz,
girasol refinado o mezclas industriales. Desde el punto de vista médico, el problema no es que sean aceites, sino su composición y el proceso industrial. Estos aceites son muy ricos en ácidos grasos omega 6 y pobres en antioxidantes naturales. Consumidos en exceso y durante años, favorecen un estado de inflamación crónica de bajo grado que afecta directamente al tejido cerebral. El cerebro envejecido es especialmente sensible a la inflamación. Cuando ésta se mantiene en el tiempo, se alteran las membranas de las neuronas y se dificulta la comunicación entre ellas. Esto no provoca síntomas inmediatos, pero sí acelera la pérdida progresiva de memoria y claridad mental. Además, estos aceites se oxidan fácilmente cuando se calientan, sobre todo en frituras. Los productos de esa oxidación generan estrés oxidativo, un factor bien conocido en el deterioro cognitivo y en enfermedades neurodegenerativas. En la vida diaria, muchas personas mayores consumen estos aceites varias veces al día sin notarlo. Cocinar, saltear, freír, productos preparados, el efecto no viene de una comida, sino de años de uso continuo. No se trata de dejar de cocinar con aceite, sino de elegir mejor. Priorice aceite de oliva virgen extra para cocinar y aliñar. Evite reutilizar aceite para freír. Reduzca el consumo de alimentos fritos y ultraprocesados. Cambiar este hábito no se siente de inmediato, pero reduce la inflamación que envejece el cerebro en silencio. El cuarto alimento peligroso para el cerebro no es un producto aislado, sino una forma de cocinar muy común. Los alimentos fritos, especialmente cuando se preparan con aceite reutilizado. Croquetas, patatas fritas, empanados, frituras caseras o de restaurantes económicos forman parte habitual de la dieta de muchas personas mayores. Desde el punto de vista médico, el problema aparece cuando el aceite se calienta repetidamente. En ese proceso se generan aldehídos y compuestos oxidativos que atraviesan la barrera hematoencefálica. Estas sustancias aumentan el estrés oxidativo cerebral, un mecanismo directamente implicado en la pérdida de neuronas y en la aceleración del deterioro cognitivo. El cerebro envejecido tiene menos capacidad para neutralizar estas toxinas, por eso, lo que en edades más jóvenes puede pasar desapercibido, después de los 60 años deja una huella más profunda, mayor inflamación, peor comunicación neuronal y más fatiga mental. Muchas personas creen que el problema es solo comer frito de vez en cuando. En realidad, el riesgo está en la frecuencia y en la calidad del aceite. Reutilizar aceite en casa o consumir fritos de forma regular expone al cerebro a una carga tóxica continua. Reduzca la fritura como método habitual. Prefiera cocinar al horno, a la plancha o al vapor. Si fríe, use aceite de oliva y no lo reutilice. Limite el consumo de fritos fuera de casa, donde no se controla el estado del aceite. Evitar este hábito no mejora la memoria de un día para otro, pero protege al cerebro de un daño acumulativo innecesario. El quinto alimento que representa un riesgo claro para el cerebro son las carnes procesadas, embutidos, salchichas, jamón cocido, jamón curado, mortadela y productos similares. Son blandos, fáciles de masticar y muy prácticos, por eso muchas personas mayores los consumen con frecuencia. Desde el punto de vista médico, el problema no es la carne en sí, sino los aditivos. Estos productos contienen nitritos, nitratos, exceso de sodio y conservantes que, con el consumo habitual, favorecen procesos inflamatorios sistémicos. Esa inflamación no se queda solo en el cuerpo, también afecta al cerebro. Diversos estudios observacionales han relacionado el consumo regular de carnes procesadas con mayor riesgo de deterioro cognitivo. En el cerebro envejecido, estas sustancias contribuyen a dañar la microcirculación y a alterar el entorno químico en el que funcionan las neuronas, haciendo que la memoria y la atención se vuelvan más frágiles con el tiempo. Muchas personas mayores comen embutidos casi a diario sin considerarlo un problema. Un bocadillo, una loncha en la cena, un acompañamiento rápido, el daño no es inmediato, pero se acumula año tras año. No es necesario eliminar toda la carne, la clave es reducir lo procesado. Priorice carnes frescas cocinadas en casa, pollo, pavo, pescado, huevos, reserve los embutidos para ocasiones puntuales, no como alimento habitual. Lea etiquetas y evite productos con listas largas de aditivos.
Limitar las carnes procesadas no promete resultados rápidos, pero reduce una fuente constante de inflamación que envejece el cerebro. El sexto hábito alimentario que daña seriamente el cerebro es el consumo regular de alcohol, incluso en cantidades que muchas personas consideran moderadas. Una copa de vino cada noche, una cerveza diaria o pequeños licores después de cenar suelen verse como algo inofensivo, especialmente en la edad adulta. Desde el punto de vista médico, el problema no es solo el exceso, el alcohol actúa como una toxina directa para las neuronas, afecta la comunicación entre células cerebrales, altera el equilibrio de neurotransmisores y reduce la capacidad del cerebro para repararse durante el sueño. En personas mayores, este efecto es más marcado porque el metabolismo del alcohol es más lento. Además, el alcohol interfiere con la absorción de vitaminas esenciales para el cerebro, como la vitamina B1 y otras del complejo B. La carencia progresiva de estas vitaminas se asocia a problemas de memoria, desorientación y mayor fragilidad cognitiva. Muchas personas dicen, nunca me emborracho, pero el daño cerebral no depende solo de la embriaguez, sino de la frecuencia y la constancia. Un consumo pequeño, pero diario, mantiene al cerebro en un estado de estrés continuo. No es necesario prohibirse todo de inmediato. El primer paso es romper la rutina diaria. Reserve el alcohol para ocasiones puntuales, no como hábito nocturno. Priorice días sin alcohol durante la semana y observe cómo duerme y cómo se siente mentalmente. Reducir el alcohol no devuelve el cerebro al pasado, pero elimina una agresión diaria que acelera su envejecimiento. El séptimo enemigo del cerebro no siempre se identifica como comida. Hablamos de los alimentos ultraprocesados, snacks empaquetados, galletas industriales, cereales azucarados, sopas instantáneas, productos listos para calentar. Son cómodos, baratos y muy presentes en la rutina diaria. Desde el punto de vista médico, estos productos combinan varios factores problemáticos: azúcares añadidos, grasas de baja calidad, sal en exceso y aditivos. Esta mezcla genera inflamación sistémica y altera la señalización entre el intestino y el cerebro. Un eje clave para la memoria y la atención. En personas mayores, el cerebro se vuelve más sensible a este ruido metabólico. No aparece un síntoma claro de inmediato, pero sí una sensación progresiva de cansancio mental, dificultad para concentrarse y menor claridad al pensar. Con el tiempo, este entorno inflamatorio favorece el deterioro cognitivo. El problema no es un snack ocasional, es la repetición diaria, algo rápido por la mañana, otro por la tarde, algo ligero por la noche. Así, el cerebro nunca descansa de los estímulos nocivos. No hace falta una dieta perfecta. El primer paso es reemplazar, no solo eliminar. Cambie snacks industriales por fruta entera, yogur natural o frutos secos. Lea etiquetas. Cuanto más corta la lista de ingredientes, mejor. Reserve los ultraprocesados para situaciones excepcionales. Reducirlos no produce un cambio brusco, pero disminuye el ruido que acelera el envejecimiento cerebral. El octavo elemento que puede dañar el cerebro de forma silenciosa son los edulcorantes artificiales. Aspartamo, sucralosa, sacarina y otros similares están presentes en bebidas sin azúcar, yogures light, postres dietéticos y muchos productos dirigidos a personas mayores o con diabetes. Desde el punto de vista médico, el problema no es el sabor dulce en sí, sino cómo el cerebro interpreta esa señal. Cuando percibe dulzor sin energía real, se altera la comunicación entre el intestino y el cerebro. Esto genera confusión metabólica, cambios en la respuesta a la glucosa y una activación innecesaria de circuitos relacionados con el apetito y el estrés. Además, varios estudios han observado que el uso frecuente de edulcorantes artificiales puede alterar la microbiota intestinal, y cuando la flora intestinal se desequilibra, también se altera la señalización hacia el cerebro, afectando la memoria, la atención y el estado de ánimo, especialmente en personas mayores. Muchas personas utilizan estos productos pensando que están protegiendo el cerebro al evitar el azúcar. Sin embargo, el uso diario y prolongado puede tener el efecto contrario, manteniendo al cerebro en un estado de adaptación constante. No se trata de volver al azúcar. La mejor opción es reducir el dulzor total de la dieta. Prefiera agua, infusiones sin edulcorar y alimentos naturales. Si necesita algo dulce,
Opte por fruta entera en pequeñas cantidades. Use edulcorantes solo de forma ocasional, no como hábito diario. Reducirlos ayuda a que el cerebro reciba señales más coherentes y estables con el paso del tiempo. El noveno factor alimentario que daña el cerebro con el paso del tiempo es el exceso de sal, especialmente la sal oculta en alimentos procesados. No hablamos solo del salero, sino de sopas instantáneas, conservas, quesos curados, embutidos, pan industrial y salsas preparadas. Desde el punto de vista médico, el problema principal no es solo la presión arterial. El exceso de sodio provoca rigidez y estrechamiento de los vasos sanguíneos, incluidos los del cerebro. Cuando el flujo sanguíneo cerebral se reduce, las neuronas reciben menos oxígeno y nutrientes, lo que afecta directamente a la memoria y a la velocidad mental. En personas mayores, este efecto es más marcado. Con los años, los vasos pierden elasticidad y el cerebro tolera peor cualquier reducción del riego sanguíneo. Esto no causa síntomas bruscos, pero sí una pérdida progresiva de claridad mental y mayor riesgo de deterioro cognitivo. Muchas personas dicen, yo no como salado, pero consumen grandes cantidades de sal invisible sin darse cuenta. El daño no viene de una comida puntual, sino de la exposición diaria y sostenida. No es necesario eliminar la sal por completo. El primer paso es reducir los productos industriales. Cocine más en casa, use hierbas y especias para dar sabor y pruebe la comida antes de añadir sal. Lea etiquetas y compare sodio entre marcas. Disminuir el exceso de sal ayuda a mejorar la circulación cerebral, algo esencial para proteger el cerebro con la edad. El décimo y último error alimentario que daña seriamente el cerebro es evitar las grasas saludables durante años. Muchas personas mayores han pasado décadas escuchando que la grasa es mala y han reducido al mínimo aceites, pescado graso, yema de huevo o frutos secos. Desde el punto de vista médico, este es un problema grave. El cerebro está compuesto en gran parte por grasas. Las membranas de las neuronas, las conexiones sinápticas y la transmisión de señales dependen de lípidos adecuados. Cuando faltan, el cerebro no deja de funcionar, pero lo hace con mayor dificultad. La carencia prolongada de grasas saludables se asocia a membranas neuronales más rígidas, peor comunicación entre neuronas y mayor vulnerabilidad al daño oxidativo. En el cerebro envejecido, esto acelera la pérdida de claridad mental y la fragilidad cognitiva. Muchas personas creen que comer bajo en grasa protege el cerebro. En realidad, lo debilita, especialmente cuando esa grasa se reemplaza por azúcares o harinas refinadas. No se trata de comer en exceso, sino de elegir bien. Incluya aceite de oliva virgen extra a diario en pequeñas cantidades. Consuma pescado graso 2 veces por semana. No tema a la yema del huevo. Añada frutos secos naturales en porciones moderadas. Aportar grasas saludables no cura enfermedades, pero le devuelve al cerebro los materiales que necesita para mantenerse funcional con la edad. Para entender por qué ciertos alimentos aceleran el deterioro cerebral y aumentan el riesgo de Alzheimer, es importante comprender un principio básico. El cerebro envejecido es mucho más vulnerable al entorno metabólico que lo rodea. Con el paso de los años, el cerebro pierde parte de su capacidad de adaptación. Los mecanismos que antes compensaban el daño, como la neutralización de toxinas, el control de la inflamación y la regulación energética, se vuelven menos eficientes cuando la alimentación mantiene al organismo en un estado constante de estrés metabólico. El cerebro paga el precio. Uno de los mecanismos centrales es la inflamación crónica de bajo grado. No produce dolor ni síntomas evidentes, pero afecta de forma directa a las neuronas. La inflamación sostenida altera la comunicación entre células cerebrales y acelera la pérdida de conexiones sinápticas, fundamentales para la memoria y el aprendizaje. Otro factor clave es la resistencia a la insulina cerebral. El cerebro necesita glucosa para funcionar, pero no responde bien a los picos repetidos de azúcar. Cuando esta resistencia se instala, las neuronas reciben energía de forma ineficiente, lo que genera fatiga mental y vulnerabilidad cognitiva. Por esta razón, algunos expertos se refieren al Alzheimer como una forma de diabetes del cerebro. El estrés oxidativo es otro proceso determinante. A lo largo del tiempo, se acumulan radicales libres que dañan las membranas neuronales y el ADN celular. Un cerebro joven puede compensar mejor este daño, pero con la edad esa capacidad disminuye y el deterioro se vuelve progresivo. Además, la alteración de la circulación cerebral desempeña un papel fundamental. El cerebro consume una gran cantidad de oxígeno.
Cuando el flujo sanguíneo es irregular o insuficiente, las neuronas funcionan en condiciones subóptimas durante años, lo que favorece el deterioro silencioso. Es importante entender que estos mecanismos no actúan de forma aislada, se potencian entre sí. Inflamación, mala regulación energética, estrés oxidativo y mala perfusión crean un entorno hostil para el cerebro envejecido. Por eso, el impacto de la alimentación no se mide en días, sino en años de exposición continua. No es una comida, es el patrón, y cambiar ese patrón reduce la velocidad con la que el cerebro se deteriora. Antes de terminar, quiero que te quedes con una idea clara y realista. El cerebro no se deteriora de un día para otro y tampoco se protege con una sola decisión aislada. A lo largo de este video hemos hablado de alimentos comunes, presentes en la vida diaria, que muchas veces se consumen sin conciencia de su impacto en el cerebro. No porque sean veneno, sino porque, usados de forma habitual y durante años, crean un entorno interno que acelera el desgaste mental. La buena noticia es que este proceso no es pasivo. El cerebro, incluso en edades avanzadas, responde positivamente cuando el entorno mejora. Al reducir los factores que lo irritan y aportar lo que realmente necesita, es posible conservar durante más tiempo funciones esenciales como la memoria cotidiana, la atención y la claridad mental. Quiero ser muy claro contigo, este contenido no sustituye una consulta médica ni un tratamiento profesional. Cada persona tiene una historia distinta, medicamentos diferentes y necesidades propias, pero la experiencia clínica demuestra que los pequeños cambios sostenidos marcan una diferencia real. No intentes hacerlo todo a la vez. Empieza por identificar 1 o 2 hábitos que te resultaron familiares en este video. Ajusta eso primero. Dale tiempo. El cerebro no responde bien a cambios bruscos, pero sí a la constancia. Si este video te ha ayudado a entender mejor cómo cuidar tu cerebro, te invito a darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con alguien a quien quieras proteger y acompañar. Y antes de irte, me gustaría leerte desde qué lugar estás viendo este video ahora mismo y cuál de los puntos te hizo reflexionar más. Déjalo en los comentarios. Estoy aquí para escucharte. Gracias por tu tiempo y por confiar en este espacio. Nos vemos en el próximo video.